Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista. Hoy tenemos la grata compañía de Laura Peña Izquierdo, amiga de este programa y presidenta de Copardón. Buenos días, Laura. Buenos días, don Héctor. Para mí un placer estar aquí. Me siento en familia. Así es. Así es. El pasado jueves hubo un evento en el cual Copardón presentó una encuesta, los resultados de una encuesta que se hizo sobre el sector, muy inclinado al sector de la micro y de la pequeña empresa. Así es. Y me gustaría que en esta primera parte, en este primer segmento de la sección, habláramos un poco qué arrojó esa encuesta y qué motivó a Copardón a mandarla a hacer. Gracias por la pregunta. Sí, ciertamente que compartimos los resultados de esa encuesta realizada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a quien Copardón representa en el país. Siempre la OIT preocupada por el tema de la informalidad, al igual que nosotros, no solamente la informalidad en República Dominicana, sino en toda la región, es motivo de preocupación. En nuestro país, el último reporte del Banco Central indica que la informalidad en nuestro país ronda aproximadamente un 56%, lo cual, que aunque disminuyó unos punticos en el 23, todavía sigue siendo motivo de preocupación. ¿Por qué nosotros decimos preocupación? Porque el empleo formal es el empleo que nosotros consideramos como el empleo de calidad. El empleo de calidad, ¿por qué? Porque ofrece protección social al empleado, protección en seguridad social, con riesgos laborales, pensiones y salud. Entonces, nosotros lo que abogamos porque una buena parte de esa informalidad vaya pasando y se motive esa formalización. Entonces, motivado por el tema de esa informalidad, la OIT y Copardón se decidió hacer esta encuesta para investigar cuáles son las razones por las cuales, en general, esos microempresarios no deciden formalizarse. Entonces, esta encuesta abarcó a ¿Qué halló? Exacto. Esta encuesta abarcó a 1.002 empresas en los segmentos de comercio y servicio. Y se dividieron en tres tipos de empresas. Empresas formales, empresas subformales y empresas informales. Entonces, cuando uno dice subformal, ¿qué significa eso? O sea, primero, una formal es una empresa que está registrada en la DGI, que se registró en ONAPI y que también está registrada en la Tesorería de la Seguridad Social. Una empresa subformal se considera una empresa que solo tiene registro en ONAPI, del nombre, pero no tiene registro en la DGI ni tiene registro en la TCS. Y una informal no tiene absolutamente ninguna de todas las anteriores. Entonces, ¿qué arroja esta encuesta? Los datos que nosotros pudimos ver es que la mayor parte de los emprendedores, los micronegocios, son personas que nunca han estado en el sector formal, muchas de ellas. Son personas que quizás, conclusiones de nosotros, vienen de negocios familiares en las casas, en los hogares, que ven a los padres haciendo cualquier tipo de labor y siguen haciendo esa labor. El nivel de escolaridad de esas personas no es muy alto. Entonces, no se deciden salir a buscar empleo, sino que se quedan en esa, vamos a decir, en esa costumbre de que todo lo que hace mi familia, pues yo me quedo aquí, si es un puesto de cocinar, si es algo artesanal, siguen esa tradición familiar. Pero zapatero, aunque ya casi eso no se utiliza. Correcto. Entonces, otro de los hallazgos de la encuesta fue que el costo de la formalización es muy alto. Algunas de las personas indicaban que era muy el costo de de crear, de constituir la empresa. Eso nos llamó mucho la atención porque incluso ahí estaba con nosotros la presidenta de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, la señora Lucille Huelmón, quien aclaró que ya un costo de formalización o de constitución de empresa anda por aproximadamente 8.500 pesos, lo cual es menos de 14.000 pesos, algunos casos quizás serán 8.000. Entonces, es un gasto que es asequible para iniciar un negocio, no es algo oneroso. Lo que pasa es que probablemente las personas no saben que hay una ventanilla de Formalízate,
que le facilita esos trámites a cualquier persona emprendedora que quiera constituir y formalizar su negocio. Entonces, en ese sentido, pues entonces lo que quizás tenemos que hacer una labor de comunicación, indicándole a todas aquellas personas que quieran formalizar su negocio cuáles son los pasos reales y cuál es el costo. Porque nosotros lo que entendimos es que si en la encuesta contestaron que era muy alto el costo de constituir, es porque no saben que hay mejoras en ese proceso. Entonces, Informalízate, ¿está bajo qué sombrilla? bajo la sombrilla de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Entonces, es una ventanilla que se creó para facilitar el proceso y para que sea mucho más económica. Entonces, eso es algo que tiene que comunicarse. Lo segundo es que nos dimos cuenta que dice que más del 64% de las personas tienen el deseo de formalizarse. O sea, no hay un rechazo, pero entonces lo que tenemos es que aprovechar que hay ese deseo para entonces crear las condiciones para que esas personas se formalicen. Otro de los hallazgos fue que había personas que sí se formalizaban, constituían la empresa, pero no duraba más de 5 años. Entonces el costo de permanencia, ahí tenemos también una oportunidad de mejora con el costo de permanencia, que es lo que siempre hemos dicho, que con la reforma del Código Laboral y con una reforma fiscal integral que está consignada en la Estrategia Nacional de Desarrollo desde el 2012, y usted sabe que todavía no ha habido un gobierno que haya decidido sentarse a que hablemos de este tema de la reforma fiscal, porque son temas un poquito difíciles, pero sí es necesario reformar la estructura impositiva que afecta a las empresas de República Dominicana, porque es una estructura un poco compleja, es difícil y es costosa. Y también, pues, lo que siempre hemos dicho, el tema de los costos laborales. Nosotros sumando el costo promedio de una nómina, lo que representa aproximadamente entre un 64 y un 65% como costo laboral. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de las vacaciones, la bonificación, los permisos. Entonces tenemos seguridad social con 3 ámbitos: riesgos laborales, salud, pensiones y el tema de la cesantía. Entonces son todos esos costos, si yo los sumo y crear ese pasivo laboral, me anda por el orden del 65%. O sea, no es solamente yo mirar el salario o la nómina, sino que yo tengo que agregarle todos los costos asociados con esa relación laboral. Cuando tú señalabas esa parte que tiene que ver incluso con lo que ustedes llaman también pasivos laborales, me recordé que en el evento donde se presentó la encuesta, tú abogabas por una revisión de la legislación laboral. Me gustaría que me lo argumentara en el próximo segmento. Gracias. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón. O sea, por esa explicación que tú dabas al final, y que yo la dejé como si fuera la introducción de esta parte, es que hay costos de la parte laboral que también inciden en la informalidad. Totalmente. El mercado. Claro que sí, claro que sí. Todas estas empresas, como yo le comentaba, los resultados de la encuesta, que sí decidieron formalizarse, se constituyeron, no duraron en promedio más de 5 años, porque ese costo de estar formal es muy alto. Incluso ellos expresaban que había habían costos también con temas de telecomunicaciones, que nos llamó la atención, pero es un costo, el tema de las telecomunicaciones ahora es algo que es la base de cualquier empresa, con el tema de redes sociales, los teléfonos y demás, pero eso es un dato que vamos a revisar, pero eso salió en la encuesta. También salió el tema de, obviamente, los impuestos, que era lo que le decía de la reforma fiscal integral, y el tema también del pasivo laboral. Entonces, ahí nosotros, pues obviamente que estamos abogando por la reforma del Código de Trabajo. Nosotros hablamos de una reforma o modernización. O sea, un código de hace 30 años no refleja la estructura económica que tiene República Dominicana. Ya la relación laboral ha cambiado muchísimo en aspectos de jornada laboral.
Ya nosotros podemos negociar con el empleado qué jornada laboral nos conviene a parte y parte. Entonces, como no es así que está consignado en la ley, necesitamos que eso se consigne, que hayan el tema de horarios flexibles con los empleados, que lo podamos negociar, jornada flexible, es uno de los temas por los cuales abogamos. El tema del pasivo, que viene siendo la cesantía, es muy oneroso para cualquier microempresa tener que despedir a un empleado, porque muchas veces no tiene esa cantidad de dinero que se acumula para pagarle a ese empleado esa liquidación. Entonces, incluso yo que participé en un panel donde habían emprendedores, eso fue en un panel que realizó la Cámara de Comercio de Santo Domingo el año pasado, estos emprendedores que tuvimos la oportunidad de interactuar con ellos, muchos de ellos decían que ellos intentaban formalizarse, que lo hacían, pero que tenían que volver a la informalidad desde que tenían que despedir a una persona porque hasta tenían que buscar un préstamo. Y a veces no es un préstamo bancario, porque es un dinero que uno necesita de un día para otro. O sea, que tenía que buscar un préstamo con un alto costo en temas de interés. Entonces, hay que buscar estructuras que realmente promuevan el empleo, sobre todo en esos negocios pequeños, medianos, que son los que movilizan la economía. Entonces, hay que buscar la manera de ver qué estructura se le puede hacer en términos de costos laborales y en temas de costos fiscales. Entonces, otro tema también es el tema de los procedimientos legales que se presentan con nuestro código actual, con las demandas laborales. Ahí necesitamos también una reforma en esos procedimientos porque resulta a veces para el empresario muy lesivo los procederes de algunos abogados en estos temas laborales y incide mucho en los costos para una empresa. Por ejemplo, en el artículo 539 del código establece 3 días de plazo para depositar una apelación por una sentencia. Y muchas veces esa notificación nos llega un jueves o un viernes. Entonces, imagínese usted, eso es casi como paga la sentencia, porque ¿qué tú puedes hacer? Puedes sacar una fianza en tan poco tiempo, a veces es muy difícil, o una garantía bancaria. Y no todas las empresas tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, nosotros quisiéramos que ese plazo se extendiera, que también sea lo de la fianza de garantía, que sea una fianza que sea automática, que las empresas lo puedan sacar, no que tengan que pedirle permiso al juez, sino que sea algo que esté consignado en el código, que sea automático, que uno pueda recurrir a una fianza o a una garantía bancaria. Ese tipo de cosas, nosotros quisiéramos lograr esos acuerdos, lograr que el código se modernice en ese sentido, y estoy segura que con esa modernización del código nosotros pudiéramos crear empleos formales, que son los empleos de calidad. Parecería entonces que el mercado laboral está demandando, o el mercado básicamente, la parte de generación de empleo está urgido de que retomemos o que se hagan las reformas que ya tienen 32 años, la del 92, que fueron por un lado la tributaria. Fueron reformas necesarias en ese momento y muy valoradas, porque déjeme decirle, don Héctor, que la paz social que exhibe la República Dominicana es envidia de toda Latinoamérica. Nosotros como Copardón representamos a la Organización Internacional de Empleadores y hacemos nuestras reuniones periódicas, y cada vez que asistimos a esas reuniones, siempre lo que se habla es de esa paz social que nosotros exhibimos, y que otros países y otros representantes empresariales de otros países nos dicen que cuidemos y que la valoremos, porque a veces eso se da por sentado y no se valora. Y tanto el sector privado y el sector público tienen que trabajar siempre por mantener esa paz social que nosotros exhibimos y no perderla como ha pasado en otros países, porque eso nos permite producir, nos permite trabajar y nos permite exhibir el crecimiento económico que hoy en día tenemos. Entonces tenemos que trabajar con esas reformas estructurales, que son el tema de la reforma fiscal, el tema del código laboral. Aunque ya firmamos un pacto por la calidad de la educación, también tenemos que trabajar con el tema de la educación. Eso fue uno de los hallazgos también de la encuesta, donde sí se mostraba un nivel bajo de preparación en algunas de las personas. Y cuando tú tienes un nivel bajo de preparación, no accedes al mercado laboral formal, porque no cumples con los requisitos que estamos buscando para llenar posiciones. Entonces, en ese sentido, pues también puede ser que se haya que recurrir a la formación técnico-profesional. Quizá no todo el mundo es candidato para una carrera universitaria de 4 años.
Entonces hay que incentivar el tema de la formación técnico-profesional porque es una de las áreas que las empresas y las industrias del país están demandando para llenar algunos de los puestos de trabajo que están vacantes. Laura, usualmente cuando se hacen ese tipo de investigaciones, análisis, encuestas, cual fuera la modalidad, esos resultados son como recomendaciones, se ven debilidades, se ven y hasta las fortalezas se confirman, pero debe haber un interlocutor para que eso se traduzca, o sea, ¿a quién se empodera a alguien para... Mira, Bueno, luego de que terminamos con la presentación de la encuesta, nosotros realizamos un taller en la tarde, ya con técnicos de diferentes instituciones, estaban asociaciones empresariales, estuvieron técnicos del Banco Central, porque ya luego de que tenemos estos resultados, lo que tenemos es que promover políticas públicas tendientes a mejorar el tema, a incentivar la formalidad. Y obviamente que nosotros como sector empresarial pues tenemos una voz, pero no tenemos todos los elementos en la mesa para ponerlo en acción. Entonces por eso es que nosotros invitamos al sector oficial a que participara. Estuvo el ministro de Trabajo con nosotros también, estuvo, como ya dije, el Banco Central, estuvo también la viceministra de Comercio Exterior, del Ministerio de Industria y Comercio, que también trabajan mucho el tema de las MIPYME. Y yo entiendo que entre todos esos sectores podemos de alguna manera llegar a acuerdos tendentes a mejorar el tema de la formalidad en el país. Laura, gracias. Gracias, don Héctor, por la invitación. Y nada, tú sabes que esta sección está a la disposición. Muchas gracias, yo sé que sí. Y a ti en distintos roles, porque ya tú has estado Así mismo. en varias facetas de la parte directiva del sector empresarial. Te lo agradezco mucho. Y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos la próxima entrega, que no será el domingo próximo porque es día de elecciones, pero sí en el siguiente, así que hasta entonces.